Plan de seguridad para la obra. Ejecución de las obras civiles electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Programas. A cargo de Miriam Chambi Belisario. ¿Qué son los programas? Estos programas vienen a ser instrumentos de gestión que van a ayudar a implementar y cumplir los compromisos ambientales asumidos por las actividades del proyecto de acuerdo a lo establecido en la legislación peruana, tal como establece en el Plan de Seguridad, Continuando con la exposición, programas de monitoreo ambiental. ¿Cuál es el objetivo y el alcance del programa de monitoreo ambiental o también conocido como PMA? Es alcanzar la efectividad mediante el seguimiento a las medidas de control y mitigación de propuestas en el DIA o conocido también como Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Esto va a estar evaluado mediante los componentes en el cuales nos tenemos que preguntar cuáles de estos componentes están afectados, siendo así uno de ellos aire, como también suelo, flora y fauna. Esta evaluación o esta caracterización y determinación de los niveles de emisión de los contaminantes al medio ambiente se va a tener que evaluar a los componentes ambientales ya mencionados mediante los estándares nacionales e internacionales que se va a aplicar a cada caso. Bueno, a continuación voy a describir las actividades en el cual se va a realizar el monitoreo a ruido, a flora y fauna, a calidad de aire, radiación no ionizante, vibraciones y por último agua. Todos estos componentes medioambientales van a pasar por un proceso y el estudio de una metodología. Vamos a describir los equipos que se ha utilizado para evaluar estos componentes medioambientales y por último la ubicación de las estaciones. En cuanto a calidad de aire, se ha utilizado una metodología de premuestreo, muestreo y postmuestreo que lo voy a detallar en la siguiente diapositiva. Los equipos que se han utilizado para determinar los contaminantes atmosféricos son el muestreador de alto volumen, o conocido también como PM10, en el cual la imagen la podemos observar a continuación. El tren de muestreo, que viene a ser el sistema que va a captar los gases atmosféricos, en el cual se va a considerar los contaminantes por medio de una solución química. Y por último, lo que es el espectrofómetro y la ubicación de las estaciones. Las ubicaciones de las estaciones, como podemos ver en el cuadro, son ubicados en lugares estratégicos donde se puede evaluar mejor el aire en contaminación según las intersecciones de las calles, por ejemplo, Avenida Próceres de la Independencia o Avenida Próceres de la Independencia con Etercuela y entre otros, ¿no? El monitoreo de calidad de aire que yo mencioné en diapositivas anteriores es el premuestreo, ¿no? El primer proceso en el cual consiste en preparar los reactivos y materiales que se va a utilizar dependiendo del análisis que vamos a programar. Segundo, es confeccionar la lista de equipos, materiales y reactivos que van a ser llevados al campo. Luego, es necesario contar con una hoja de ruta en el cual se nos va a detallar el cronograma de este monitoreo y por último, tener en cuenta que los instrumentos y los equipos tienen que pasar por calibración, ¿no? Y el muestreo se va a reconocer las partículas en suspensión, la PM10 que comentamos más antes, el dióxido de azufre, que va a estar realizado por el método de estandarización West-Wake, oxígeno de nitrógeno, en el cual también se va a determinar el método de arsenito de sodio y monóxido de carbono, y este postmuestreo nos va a dar la síntesis, la solución o el análisis de estos estudios, en el cual nosotros vamos a poder diagnosticar cuánto y en qué calidad y cantidad está contaminado este componente de aire. El siguiente componente ambiental a estudiar es el ruido. La metodología que se ha utilizado, bueno, al pie de la letra nos menciona que el sonómetro se mantendrá separado del cuerpo del operador para evitar el fenómeno de concentraciones de ondas que se llamaría o que se conoce como reverberación. El micrófono del sonómetro se colocará en un ángulo de 75 grados respecto al piso, entre 1,20 m, 1,50 m sobre el nivel del mismo. Y para las mediciones del ruido se utilizará la escalera de ponderación del sonómetro y la respuesta lenta.
Sloan. La distancia del micrófono a la fuente generadora de ruido debe ser aproximadamente de 1,5 m. El equipo que se ha utilizado para este monitoreo son el sonómetro digital y el sonómetro de promediadores. Las ubicaciones de las estaciones igual se han ubicado en lugares estratégicos donde tiene bastante contaminación sonora. Y bueno, el siguiente componente estudiarse flora y fauna, y en esta ocasión vamos a dividirlo primero en flora, en el cual vamos a identificar los principales impactos ambientales, ¿no? Y las medidas preventivas van a ser primero que se va a verificar la delimitación del área donde se va a ejecutar los proyectos de obra. Se ha hecho el transporte también de los árboles a zonas adecuadas en el caso de que este árbol esté dentro del proyecto. Y sobre todo la concientización a los colaboradores sobre la conservación y la protección de las áreas verdes. Asimismo, también la medida de conservación del suelo orgánico, se va a hacer un seguimiento periódico en el cual se va a identificar si la cobertura de vegetación está más del 85%. Y en todo caso, si no tuviera este porcentaje, se plantaría una cobertura adicional, ¿no? Con todo esto tiene el objetivo de realizar las comparaciones de lo que se obtenga durante la etapa de construcción, para así prevenir la alteración de la diversidad biológica debido a la implementación del proyecto. En fauna, está considerado que el monitoreo en la fauna urbana se va a orientar al cumplimiento de las medidas preventivas, así como a la evaluación de las especies de las aves silvestres. Bueno, también considerando la calidad de agua, se va a hacer monitoreo, la comparación y los estudios mediante el estándar de calidad de agua que tenemos como normativa. En la radiación de no ionizantes se va a hacer un estudio o un monitoreo trimestral, y se va a comparar estos datos con los estándares nacionales para radiaciones no ionizantes según el Decreto Supremo 010/2005 APCM. Y por último, el componente de vibraciones, que también se va a hacer por un periodo trimestral la evaluación del monitoreo, y se va a comparar con la norma ISO 2631-1.